Muy buenas noches, directora de curso. Mi nombre es Julián Aguirre. Pertenezco al grupo 358057-1. Mi compañera se llama Ingrid Acevedo y entre los dos desarrollamos el artículo final de acuerdo a la guía de actividades. Bueno, como primera medida, en el resumen, la temática que abordamos fue hablar un poquito de la importancia de la prevención de la contaminación, los diferentes contaminantes que se han identificado a nivel mundial que se generan por las diferentes actividades industriales y la importancia de nuestro rol como profesionales para poder establecer unas medidas de control efectivas desde nuestro campo laboral en el momento que desempeñemos o tengamos a cargo la responsabilidad de ser ingenieros ambientales dentro de un proceso productivo como tal. En la parte de la introducción abordamos un poquito ya información sobre la actividad económica de la empresa propuesta en la guía, que es producción del cemento. Entonces aquí hacemos una pequeña descripción de la compañía, dónde está ubicada, su proceso productivo, los diferentes equipos que la conforman, y tenemos en cuenta variables como la altura sobre el nivel del mar y la altura del punto de descarga de los contaminantes, que es la chimenea, que es de 12 metros como tal. Como datos generales del proceso de producción, entonces tenemos que la industria del cemento incluye en sus instalaciones hornos que se emplean para un proceso húmedo o seco de la producción del cemento. Son diferentes técnicas, llamémoslo así, para la producción del cemento. Sus materias primas principales son piedra caliza, arena de sílice, arcilla. Eh, Aluminio, hierro y en forma de arena, arcilla, bauxita, exquisito mineral de hierro y escoria de alto horno. Estos elementos que acabo de mencionar se generan durante el proceso del funcionamiento en el horno como tal. En el diagrama de flujo pues vemos de una manera gráfica cada una de las actividades que se componen en todo el proceso de producción del cemento. Entonces iniciamos con la obtención de la materia prima, que es prácticamente la excavación, la extracción, la recolección de eso, el desplazamiento a una zona de almacenamiento, y de ahí en adelante inicia todo el proceso como tal dentro de la compañía. Durante todo este proceso o durante las actividades descritas en el diagrama anterior, pues vemos algunos contaminantes que se emiten de acuerdo a los equipos que se utilizan. Entonces, en las fuentes puntuales como son hornos, el sistema de homogenización, el sistema de molienda, el silo o los silos de almacenamiento y el proceso térmico de los materiales en los hornos, se generan unas emisiones como partículas sólidas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Y en fuentes dispersas que se generan como en áreas paralelas al proceso principal productivo del cemento, en temas como cargas discontinuas, apilamiento, circulación de los vehículos por vías para el desplazamiento del producto, se generan partículas sólidas como tal. En cuanto a los métodos de medición de contaminantes, establecimos de acuerdo al artículo 110 del decreto 948 el método por muestreo isocinético, el cual está basado en una medición directa en la chimenea o en el ducto de salida de descarga del contaminante. Esto consiste en hacer una toma directa de la muestra del contaminante emitido a través de un ducto o chimenea u otro dispositivo de descarga en el que el equipo de muestreo simula o mantiene las mismas condiciones de flujo de salida de los gases de escape. De esta manera también establecimos un método de medición en continuo y discontinuo, y también proponemos hacer mediciones de tipo discontinuo o puntual. Proponemos hacer mediciones de tipo discontinuo bajo la técnica de factor de emisión como tal. Bueno, de acuerdo a los datos que ingresamos en el simulador, obtuvimos este comportamiento en la gráfica, donde podemos evidenciar las distancias que propusimos, que están dadas desde el 0 hasta 1100 metros,
Y en el eje X, la concentración de los contaminantes. En cuanto al análisis de resultados, entonces establecimos que por las características que están determinadas en la ubicación de la empresa, su actividad económica y las diferentes variables de todo su proceso productivo, se han identificado distancias establecidas en concentraciones calculadas de acuerdo a los valores ingresados. ¿Qué quiere decir esto? Que hicimos un análisis del comportamiento de la progresión o el avance de acuerdo a la distancia versus la concentración de los contaminantes. Entonces identificamos que los volúmenes más altos de concentración están en las distancias más cortas, es decir, en las distancias de entre 400 y 500 metros. Eh, a medida de que se fue determinando una mayor distancia, vemos un comportamiento de disminución, llamémoslo así, y hay un rango de 400, perdón, por aquí está, hay un rango de comportamiento como de una línea media en las distancias promedio de 400 a 600 metros. Y la distancia final, que es de 1100 metros, ya hay una concentración supremamente baja. Aquí aclaro que parte de los datos que ingresamos fue que la altura del receptor lo tomamos como 1,5 metros, que es la altura promedio de la persona o de una persona que supuestamente está habitando cerca del área de influencia de la compañía. Em, Como la guía nos pedía hacer como un comparativo con base en la norma, entonces aquí podemos establecer que en cuanto a la comparación de la norma, se establece que técnicamente los límites de una fuente fija de generación se deben controlar en el punto de descarga. Para el caso de la empresa, pues son 12 metros de altura de la chimenea y como punto de referencia tenemos una distancia en una tabla de una resolución que son 30 metros, es la distancia mínima de acuerdo a una producción estimada. Como nosotros desconocemos esa producción de la compañía, nosotros estimamos o presumimos que los niveles de contaminación que genera la compañía de acuerdo a la simulación están fuera de los límites establecidos en la resolución como tal, en la legislación establecida como tal. Nuestro plan de monitoreo que está enfocado en los cálculos UCA, entonces definimos que de acuerdo a la normativa proponemos un monitoreo de tipo o de grado alto, el cual se va a hacer en un lapso de tiempo de 3 a 6 meses como tal. Los equipos propuestos para reducción de control de contaminantes son precipitadores electrostáticos y quemadores de gases. Adicionalmente a eso, pues cabe resaltar que es oportuno hacer un mantenimiento adecuado de los equipos en todo el proceso de producción de la empresa y asimismo buscar la manera de reducir el consumo de combustible en el proceso del horno, lo cual ayudaría paralelamente a la disminución de la generación de los contaminantes. En cuanto a las conclusiones, pues resaltamos que conocimos los diferentes equipos para poder mitigar la contaminación atmosférica durante todo el proceso de producción en la industria del cemento. Identificamos los comportamientos que nos permitió conocer el simulador de acuerdo a los valores que ingresamos. Reconocimos la importancia de aplicar todos los principios requeridos para el análisis de la problemática ambiental, conceptos técnicos propios de la calidad del aire, con el fin de tener unos controles efectivos en la prevención de la contaminación. A través de un adecuado proceso de análisis de impacto ambiental, también consideramos que incluyendo factores bióticos y abióticos y el nivel de capacidad de recuperación con el que cuenta la empresa, es un control muy importante que deberían tener para garantizar la sostenibilidad del negocio. Y encontramos también que en la actualidad la industria del cemento tiene unos controles bastante rigurosos establecidos por la autoridad de control, sea a nivel distrital o a nivel departamental, dado que los impactos que se generan en esta actividad económica son bastante altos, impactan el suelo, el aire y el agua como tal. Relacionamos la bibliografía de consulta. Creo que por ahora no es más. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.